Caminamos hacia una sexta ola de la pandemia, peligra la Navidad, se implantará el pasaporte COVID, debe vacunarse por ley a los no vacunados, llegará la vacuna para los menores de 12 años. Bueno, pues son muchas las preguntas, demasiadas quizá en los últimos días, tras ver cómo el COVID vuelve a abrirse paso tras el fin de las restricciones. Los últimos días hemos superado con creces el centenar de casos positivos, acercándose incluso a los 200. La situación inquieta y la mirada se pone de nuevo en esas restricciones. Ahora bien, aquí surgen más preguntas. ¿Restricciones para quién? ¿Para todos en general? ¿Para quienes no están vacunados? ¿Para qué sectores de la población? La incertidumbre, las dudas regresan con la llegada del invierno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al dilema de hoy. Ya ven, muchas son las preguntas que tenemos encima de la mesa, ya veremos si alguna con respuesta. Comenzamos. Pues saludamos a quienes nos acompañan en esta mesa de debate de hoy miércoles, saludando en primer lugar a Marta Álvarez de Navarra Suma. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Marta? Buenas noches, encantada de estar aquí, gracias. Bienvenida, saludamos también a Patricia Fanlo del Partido Socialista de Navarra. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo, muchas gracias por haberme invitado. Bienvenida, saludamos también a Miquel Asiaen de Guero Abay, Gabón. Buenas noches, Miquel, ¿qué tal? Buenas noches. Gabón, buenas noches, muy bien, ¿y vosotros? Bienvenido a esta mesa de debate. Y a Marisa de Simón también, saludamos, Gabón. Buenas noches, Marisa, de Izquierda Esquerra. Gabón, muy buenas noches. Bienvenida una vez más a este tiempo para el análisis, para aportar claves que nos ayuden a entender lo que está ocurriendo, que no es otra cosa que esa pandemia que de nuevo vuelve a enseñar las garras. Ya veremos en qué medida, pero la cuestión es que de momento planean restricciones, veremos también de qué tipo, no sabemos a finales de semana o comienzos de la siguiente. Esto es lo que decía el gobierno esta misma mañana. Las restricciones que estudia Navarra para tratar de contener el avance de la pandemia no afectarán a toda la población. Estamos hablando, de los datos me remito, de la parte de la población que al día de hoy no está vacunada. Y es que ese 10% de no vacunados es el grupo que más camas ocupa en la UCI. No ocupa el 60% de las camas UCI. Por tanto, seguimos insistiendo en la importancia de la vacunación. Hay que tener mucho más en cuenta todo lo que tienen los indicadores asistenciales, de presión asistencial, que los propios indicadores de contagio. La herramienta más eficaz, cree el Gobierno, es el pasaporte COVID, que se pediría a la ciudadanía antes de entrar a locales de ocio nocturno u hostelería, sectores con los que se trabaja a fin de aplicar esa medida de la forma más certera, que en cualquier caso necesita el aval de la justicia. El otro grupo en el que también aumenta la incidencia, los niños y niñas, todavía no tienen vacuna. Navarra dice que está lista para administrarla cuando la Agencia Europea del Medicamento lo autorice. Pues pongamos en marcha, de hecho, la vacunación, precisamente, bueno, sobre todo ese colectivo, al efecto de que no sean excesivamente transmisores. Y con la vista puesta en San Saturnino, festivo en Pamplona, el Gobierno pide responsabilidad. Responsabilidad, una vez más, es la que se nos pide desde el propio Gobierno de Navarra. Marta, en fin, estos son los mimbres. Tenemos, como decimos, un 10% de no vacunados, el 60% de esos no vacunados ocupan puestos en la UCI, y llamamiento a la responsabilidad, como veíamos el Gobierno, planean nuevas restricciones. ¿Qué lectura se puede realizar de esta situación que tenemos encima? No sé si se puede hablar, ya veremos, de sexta ola, pero bueno. Bueno, una primera precisión, no tenemos un 10% de no vacunados, tenemos un 10% de no vacunados de los que se pueden vacunar, eso vale. Es importante, es decir, el porcentaje de vacunaciones es un 79,2, creo que es por ciento. Entonces, bueno, claro, eso hace que haya más gente sin vacunar. Es verdad que los menores de 12 años no se pueden vacunar, pues porque la EMA no se les puede vacunar, ¿no? Pero bueno, eso creo que es un tema también que hay que tener en cuenta. ¿Estamos en sexta ola o no? Pues yo creo que, como has dicho, hay muchas dudas, ¿no? Muchas dudas, y planean restricciones, planean muchas cosas. Yo siempre digo lo mismo, al final yo creo que antes de hablar de restricciones y antes de hablar de muchas cosas, hay que hablar de si el Gobierno, que pide responsabilidad a los ciudadanos, hace todo lo que tiene que hacer para que no haya sexta ola, para que no... ¿Dónde buscar las causas de lo que estamos viviendo, ¿no? Yo creo, bueno, como he venido muchas veces a hablar de esto y me conoces, yo hablo siempre de lo mismo. O sea, yo creo que lo primero que tendría que hacer el Gobierno es preguntarse por qué Navarra siempre, de 6 olas o 5 olas y olita, sí, o lo que vaya a ser, sí,
siempre está, menos en una, en las peores posiciones de España. Y este gráfico lo he traído varias veces, lo hemos ido actualizando ola por ola, y siempre Navarra es el rojo y España es el azul. Y claro, realmente a mí es una cosa que me preocupa y que creo que nos tenemos que plantear antes, como digo, de pensar en si las restricciones van a ser de una manera, van a ser de otra, porque el saber qué es lo que estamos haciendo mal también debería influir en las soluciones que vamos a adoptar, ¿no? Entonces, a mí me preocupa eso, que es que Navarra tenga ahora mismo una incidencia acumulada de 14 días mayor de 200 y que la media española esté en 88,65. Y se suelen poner, por parte de los partidos de gobierno, un par de excusas o de cuestiones encima de la mesa, y yo no estoy de acuerdo con ellas. Una es el tema del clima, las condiciones físico-climatológicas territoriales, dijo la señora Barcos una vez. Y eso es evidente que no es así, porque cualquier comparativa que hagas, o sea, Galicia y Asturias están en el norte y siempre tienen más bajo. Castilla-León, que tiene un clima mucho parecido, frío, como el nuestro, sí, pues ahora mismo está en una incidencia acumulada de 89, nosotros por encima de 200. Canarias, que hace mucho calor, tiene 94, y Castilla-León tiene menos. Es decir, el clima no parece que sea, evidentemente, yo creo que eso ya está descartado. Y luego la otra cuestión es el número de test, pero es que tampoco Navarra, porque Navarra tiene una tasa de positividad que es la cuarta más alta. Y la tasa de positividad, ya hemos hablado todos muchas veces, que lo que indica es si se está buscando o no bien. Por lo tanto, nosotros creemos que es que otra vez más nos ha vuelto a pasar que tenemos retrasos en los test, que tenemos retrasos en los rastreos, que nos confiamos, y como decía Pedro Marizabalza, cuando nos confiamos somos muy malos, y entonces empezamos a bajar el número de test, empezamos a dejar de buscar proactivamente, y nos vuelve a pasar que nos situamos por encima. Entonces, yo al gobierno lo que le pediría es que sea muy transparente, que dé mucha información, y que de una vez, porque ya llevamos 6 olas, se replantee dónde estamos haciendo las cosas mal para poder tomar las decisiones que menos daño hagan a la gente y que sean más efectivas. Lo apuntaba, señora Fallo, lo apuntaba la señora Álvarez de Navarra Suma, ¿qué es lo que se está haciendo mal? Si es que se está haciendo mal algo o cabe de alguna manera mejorar. Un par de datos conocidos esta tarde. El informe epidemiológico que hemos conocido de la semana pasada, es decir, del 8 al 14 de noviembre, indica que han crecido los casos en más, con respecto a la semana anterior, la del 6 al 7 de noviembre, han crecido los casos más de un 90% en Navarra. Eso lo indica. Y luego se estima, hay una estimación que hace, pero esto no deja de ser una estimación, esto ya no son datos, que habla de que hay 4.000 personas que tendrán que ingresar en los servicios hospitalarios si se ven infectadas por el COVID, 400 de ellas en la UCI. Pues bueno, Ricardo, yo creo que el Gobierno de Navarra ha hecho bien su trabajo desde un principio. Navarra es la comunidad autónoma que más diagnostica casos infectados por SARS-CoV-2, dobla la media de test diagnósticos española, con lo cual el problema de Navarra es que detecta mucho y precozmente y muy bien, el doble, como ya digo, de la media española. Sí que es verdad que está creciendo la incidencia. Navarra mismo pues, es la comunidad autónoma que mayor incidencia tiene SARS-CoV-2 de toda España, pero está creciendo la incidencia también en el resto de comunidades. Tenemos que decir que pues sobre todo el tramo de edad en el que mayor detección de contagios están viendo, sobre todo pues en menores de 12 años, que también es donde ahora mismo es una población sin vacunar, y además la mayor parte de los contagios se están dando en los entornos familiares, en el contexto familiar. Decir que Navarra ya ha puesto más de 1 millón de vacunas, que es el 80% de la población navarra, con un esfuerzo muy importante y con mucha responsabilidad, tanto individual como colectiva, y desde aquí tenemos que agradecer a los navarros y navarras que hayan hecho ese esfuerzo de vacunación. Está vacunada el 80%, el 90% de la población por encima de 12 años, pero sí que es verdad que hay una bolsa de personas, de pacientes, que todavía están sin vacunar, y en esas personas que, bueno, pues por determinados motivos han decidido no vacunarse, bueno, pues el riesgo sí que se dispara entre 5 y 6 veces a una infección severa por COVID-19.
Ahora mismo, a pesar de la incidencia y de los datos de infectados, sabemos que no hay presión hospitalaria, no hay presión en las UCIs y que es menos de un 10% de esas personas que se están infectando ahora mismo los que requieren un ingreso hospitalario o un ingreso en UCI. Por lo tanto, sí que incidir en que la gente que quede sin vacunar se vacune, porque esas son las personas ahora mismo que tienen mayor riesgo de ingreso, tanto hospitalario como ingreso de UCI y de mortalidad, y en espera de que la EMA, para el mes de diciembre, apruebe la vacuna Pfizer para niños entre 5 y 11 años, que eso también va a ser un hito muy importante y va a ser un gran avance, sobre todo para el tema a nivel de los colegios y el tema de la educación. Señora Sien, adelante. Yo diría, apelaría una vez más, es decir, como hicimos al principio de la pandemia, llevamos año y medio sufriendo las consecuencias de esta pandemia y a veces da la sensación de que no hayamos aprendido o de que en unos pocos meses, en 2 meses prácticamente desde que terminó el verano, se nos haya olvidado todo aquello que aprendimos previamente. O sea, ha sido cíclico, ¿no? En estas 5 olas que tenemos, efectivamente, pero esta última, es decir, dado el nivel de vacunación, parecía que la posible incidencia posterior, que afortunadamente así está siendo, fuera menor, pero bueno, no debemos olvidar que ahí sigue, el virus, con lo cual debemos mantener todas aquellas medidas que siguen vigentes en este momento, es decir, el uso de las mascarillas en los espacios en los que es obligatorio, el lavado de manos, la distancia social, es decir, que no se nos olvide que siguen vigentes. Es importante recordarlo porque a veces efectivamente parece que se nos olvide. Quería matizar un poco la cuestión que ha planteado la señora Álvarez respecto de las estadísticas. Yo creo que las estadísticas están muy bien siempre y cuando, y no es que sirvan de excusa, yo creo que es un argumento válido, es decir, las estadísticas siempre valen como argumento siempre y cuando lo que estemos comparando es lo mismo. Y a nuestro grupo, a veces nos da la sensación de que no es así, es decir, el número de cribados que se han hecho en Navarra, de PCRs, de pruebas, de seguimiento de esas PCRs, a quién, cómo se hacen, es decir, no es lo mismo hacer una serie de pruebas a aquellos contactos estrechos con los que han dado positivo o, digamos, hacerlas al azar, como parecía o daba la impresión, tampoco quiero poner la mano en el fuego así, de esa manera, pero es decir, como daba la impresión de que se hacían en otros lugares. Es decir, es muy diferente hacer un seguimiento estrecho, continuo, de los contactos estrechos de todos esos positivos, con lo cual sabes que estadísticamente es mucho más fácil que de un contagio te den X contagios, es decir, de que las pruebas salgan positivas en esos casos también, ¿no? Con lo cual creo que es un dato importante, porque ella dice, no se hacen tarde. No sé si se hacen tarde, existe un protocolo establecido por epidemiólogos, por virólogos, por médicos, es decir, creo que se está siguiendo la normativa estrictamente marcada desde instancias sanitarias, con lo cual no sé a qué se refiere cuando dice se hacen tarde, se hacen mal, es decir, yo creo que habría que cuestionarlo. Sí que efectivamente se están dando repuntes, están afectando, no como decía efectivamente la señora Fanlo, en estos momentos afortunadamente a saturación hospitalaria, pero sí que están afectando a los centros de atención primaria que están ya recibiendo muchos más casos de los que recibían anteriormente, que no llegan a la gravedad que habían olas anteriores y por eso no se están dando esas hospitalizaciones. Pero creo que tendríamos que extremar esas medidas que siguen vigentes para no saturar esos centros de atención primaria que ya tenían o ya venían con una sobrecarga importante de trabajo y que es donde se están concentrando precisamente esos casos que se están dando ahora. Ahora le doy la palabra a la señora Álvarez, por si quería hacer alguna alusión a la señora Sáenz de Simón. Adelante, su turno. Yo creo que hay algunas evidencias claras en este momento, después de todo lo que hemos aprendido, después de lo que han aprendido otros, que son los científicos y las científicas, quien nos orienta, y hay algunas muy claras. Una que es clarísima, es que el virus continúa circulando y continúa mutando. Otra es que las personas vacunadas tenemos menos riesgo de contagiarnos, menos riesgo de enfermar, menos riesgo de terminar hospitalizadas y menos riesgo de acabar en una UCI y aún menos riesgo de fallecer, ¿no? Eso es una evidencia. Hay otra evidencia paralela a esta misma, es que las personas que no se vacunan tienen mucho más riesgo de contagiarse y mucho más riesgo de terminar en la UCI, 6 veces más.
Esto es muchísimo, ¿no? Y estas personas también tienen más posibilidad de contagio. Entonces yo en este sentido creo que también hay ciertas evidencias. Hay que vacunarse, aparte de los menores, esas 52.000 o 53.000 personas que están sin vacunar, deberían vacunarse. Si no se vacunan, bueno, parece ser que están en su derecho de no vacunarse, pero yo creo que los demás también estamos en nuestro derecho de protegernos. Y por lo tanto a mí sí me parecen correcto que se establezcan medidas y restricciones para este tipo de personas. Y termino ya con la pregunta que hacías, ¿no? ¿Estamos haciéndolo peor que los demás? Yo me pregunto, ¿estamos haciéndolo diferente que otras comunidades autónomas? A mí me parece una buena pregunta. Me parece una buena pregunta y creo que hay que analizarla. A mí, en principio, creo que se está haciendo bien. Evidentemente, hay que analizar qué es lo que está ocurriendo. Yo sí creo, y esos son los números, que se hacen más pruebas, cuantas más pruebas, y además se hacen también, que cuando se selecciona a quién se le hace la prueba, sale ese porcentaje de contagiados. Esto, vamos, que no es mío, es estadístico, Otra cuestión es que, desde luego, tenemos un sistema de rastreo, bajo mi punto de vista, sobresaliente. Otra cuestión es que sí que haya que analizar cuál es la situación en Navarra, pero con números y con datos, que hace que, bueno, que sí que tengamos en algunos casos unos números más altos. Pero yo insisto, lo primero que hay que hacer es prevenir, medidas preventivas. Y lo de la mascarilla, lo de lavarse, lo de las distancias no debería olvidársenos, que a mí a veces se me olvida, lo reconozco. Bueno, señora Álvarez, adelante, que abierta la mesa. Sí. Sí. Bueno, yo la verdad es que creo que da igual las veces que lo digamos, porque todo el mundo sigue con el mismo discurso. Vamos a ver, lo primero, señora de Simón, si aciertas es porque no buscas bien, pero es que eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, que por encima de un 5% de tasa de positividad, es que no se busca bien, que es que lo que te tienen que salir es muchos negativos. Entonces, ¿por qué se diagnostica más en Navarra? Porque hay más. Porque hay más, por eso se diagnostica más, porque si no, lo que tendríamos es una tasa de positividad muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita, que diría, es verdad, es que estos buscan tanto que encuentran, pero no es verdad, porque es que encontramos menos que otros, porque tenemos la cuarta tasa de positividad más alta de España. Entonces, es que eso es matemático. Que es inversamente proporcional lo que tú estás diciendo, que no. Vamos a ver, vuelvo a insistir, vamos a ver si lo explicamos otra vez para que todo el mundo lo entienda. Si yo hago 10 y me salen 9 personas... Es que has buscado fenomenal. Es que he buscado fatal. ¿Fenomenal? No, porque se me están escapando, porque lo dice la Organización Mundial de la Salud. Que se me están escapando... Que esto es una relación directamente proporcional. ¿De qué se trata? Pues entonces no tengo nada más que decir. La señora Fanlo lo sabe, no dice nada, pero ella, que es doctora, lo sabe. La tasa de positividad es un elemento fundamental y lo reconoce todo el mundo, cualquiera que lea un poco de esto. Bueno, vamos a dejarle... Es así. Sí, luego le diremos que... Y luego, con respecto al protocolo, es que no se cumplen. Un ejemplo, por ejemplo, en la quinta ola, los chavales que venían de Salou, ¿dónde se les hacían los test? En Pamplona, después de venir en un autobús. Y en Tudela. Y en Tudela. Es decir, no se les hacía en origen, se les hacía aquí, y eso no decía el protocolo de salud. Entonces, en la quinta ola, fue parte de lo que pasó, que llegaban aquí después de estar en el autobús, todos, y encima los rastreadores no buscaban. Porque esto lo sabemos todos los que tuvimos hijos que fueron a Salou, no buscaban al resto de compañeros. Entonces, se puede tener un protocolo estupendo, pero si tienes un protocolo estupendo y no lo aplicas, pues pasa lo que pasa. Y yo vuelvo a insistir, estos son los resultados, Y apelaba a la señora Fanlo, ahora le doy la palabra a la señora Sí, porque ella lo sabe, lo de la tasa de positividad. Le decía que estaba callada, pero bueno, estaba tomando notas, no sé si quiere responder a la señora Fanlo. Pues gracias, Ricardo. Efectivamente, no estamos de acuerdo con lo que dice la señora Álvarez. Por supuesto, en medicina y en epidemiología hay una máxima que efectivamente este virus la cumple. Quien más busca, pues más encuentra. Y efectivamente esto es así. La OMS para nada ha dicho que cuanto más se busque, más negativos tengan que dar, sino todo lo contrario, ¿no? ¿Pero qué dice la OMS? Entonces, si me deja terminar, señora Álvarez, vamos a dejarle que su intervenga, tiempo, por favor. creo que a los demás tenemos también el derecho de hablar.
Y hay un porcentaje que es muy importante a nivel de, pues de tasas de ingreso, sobre todo en aquellas comunidades en las que se ve que las tasas de incidencia son bajas, luego comparativamente con las tasas de ingresos hospitalarios porque hoy son muy altas. ¿Y eso por qué? Porque realmente el paciente se está diagnosticando cuando llega al hospital, no cuando está en su casa, asintomático o oligosintomático, que es lo que tiene que hacer sobre todo el control médico de atención primaria, ¿no? Y eso en otras comunidades, pues en los datos que aportan al Ministerio, pues eso no se está viendo, ¿no? Comunidades como Madrid, Andalucía, etcétera, etcétera, pues desde luego el porcentaje de ingresados comparado con el porcentaje de detectados es muchísimo mayor. ¿Eso qué significa? Pues que el paciente se está detectando, se está diagnosticando cuando ya está ingresado o cuando ya está en una UCI. Entonces, bueno, pues discrepamos de... Pero no me ha contestado a la pregunta, todavía podría volver a decir, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre la tasa de positividad? Usted lo sabe perfectamente, igual que yo. Yo le preguntaría a la señora Álvarez, ya que ha salido el tema de salud, es decir, ¿qué actitud no me evidentemente ya sé por qué. cómo habría que haber actuado en el caso de salud? Es decir, porque la verdad es que está quejándose, poniendo en cuestiones de que se trajeran en autobuses a todos aquellos jóvenes navarros y navarras desde salud, sin hacerles las pruebas en origen, cuando a quienes se les hicieron, es decir, porque hubo casos a los que se les hicieron, dieron positivo y se les retuvo allí, y había, en fin, yo recuerdo imágenes de televisión y tal en aquellos momentos, pues lógicamente retenidos en unos hoteles especializados para eso, especializados, vamos. Es que ese fue el primer brote, sino es decir, otro distinto. Preparados para eso, bueno, similar a la postre, similar, es decir, y montones de padres y madres quejándose, hablando de secuestro, incluso de secuestro, tramitando denuncias porque sus hijos eran menores. Es decir, yo realmente desconozco cuál debiera haber sido el protocolo. Pero por un lado estamos protestando por eso, estamos quejándonos de que se tomó esa dirección de traerlos, digamos, a sus respectivas casas y hacer las pruebas aquí, y por otro lado había quien se quejaba de que se mantuvieron allí, en los lugares donde estaban de vacaciones. Me ha dado lo mismo que sea Salou o que sea Baleares, porque al final es, digamos, un caso similar, es decir, un brote en Salou, un brote en Baleares, con jóvenes, con un montón de jóvenes de vacaciones. Bueno, pues no sé, no me queda muy claro cuál debería haber sido la postura a seguir. Lo que decía el protocolo. Bueno, ¿y qué decía el protocolo? En origen. Vale, bueno, pues en origen se hizo a determinados casos y los padres y madres, o determinados padres y madres de esos jóvenes se quejaban. Pero no se quejaron de eso, se quejaron de que pasaban la cuarentena en aquel hotel. Bueno, estamos de todos modos, me van a permitir, es que estamos de alguna manera hablando de una cuestión ya pasada, pero me gustaría... Efectivamente, como ha salido, pues bueno, pues sin más... Yo quiero formularles, antes de acudir a la primera pausa publicitaria, una cuestión, porque hay comunidades como Galicia, Cantabria, Andalucía, País Vasco o incluso Murcia, ¿no?, que ya están invocando la Ley de Salud Pública de 1986 para poder obligar, de alguna manera, vamos a poner entrecomillada la palabra obligar, pues suena de alguna manera un poco imperativa, ¿verdad?, pero para que no todo el mundo, pero sí personal sanitario o personal geriátrico pueda vacunarse, ¿no? Esto es viable aquí en Navarra, en principio no se ha hablado o no se plantea, pero me gustaría conocer sus opiniones. Señora Falo, por ejemplo. Bueno, yo creo que ante todo está el derecho a la libertad de... Hay un principio, efectivamente, ahora que lo dice, un principio que invoca, creo que esa misma ley, que es la de respetar la libertad individual siempre que no se perjudique a terceros. Eso es. Hay un derecho que es a la libertad individual, que, bueno, pues hay una línea, muy fina, ¿no?, de dónde está la libertad, en este caso individual, y cuál es, pues cómo repercute eso a la colectividad y al resto, ¿no? Yo creo que Navarra el gobierno de Navarra por lo menos no está poniendo el foco ahora mismo en ese tema. Yo creo que el foco sí que lo está poniendo, como ya muy bien ha dicho el señor Remírez esta mañana, el vicepresidente, ¿no?, que en tener otro tipo de medidas como es implantar ese posible pasaporte COVID, ¿no?, pues para sitios cerrados, lo que podría ser la hostelería, eventos culturales, y yo creo que el foco, más que en restringir más libertades o más derechos que
que bueno, pues que para mí hasta cierto punto pueden ser cuestionados, ¿no? Sí que hay que apelar a esa responsabilidad individual y a esa responsabilidad colectiva, pero yo creo que el foco sobre todo pues habría que ponerlo efectivamente en un pasaporte COVID y en limitar, bueno, pues la entrada a determinados sitios a aquellas personas pues que han decidido libremente el no vacunarse. Señor Álvarez. Pues nosotros, yo en este tema no me voy a pronunciar, porque no tenemos información suficiente. A ver, esto se ha empezado a hablar hace 3 días en Navarra, y no tenemos información suficiente, es decir, solo lo único que sabemos es lo que sale en los medios, cuánta gente vacunada está en la UCI, cuánta gente sin vacunar. Nos podríamos hacer muchas preguntas. Es decir, una persona vacunada ¿está seguro inmunizada o no está? Hay muchas preguntas que yo creo que son importantes y que el Gobierno debería responder antes de tomar una decisión sobre esta cuestión. ¿Por qué lo digo? O sea, yo estoy de acuerdo en que las restricciones para toda la población tienen que ser el último, lo he dicho desde el principio, el último de las decisiones, ¿no? A partir de ahí, ¿cómo se adoptan restricciones para unas personas o para otras? Yo estoy de acuerdo con la señora Fan, lo que la vacunación obligatoria es verdad que jurídicamente podría tener problemas en cuanto a que afecta a la libertad individual, y por lo tanto todo hay que tomarlo teniendo en cuenta ese prisma. Por lo tanto, yo creo que al final aquí lo que para mí falta es información por parte del Gobierno, como digo, muy clara a la hora de cuando vayan a tomar la decisión que vayan a tomar. Lo que le pedimos es que la expliquen muy bien, cuáles son las razones por las que se va a exigir, si se exige el pasaporte COVID para entrar, pues en un local de ocio, va fundamentalmente orientado, o parece... o en un hospital, porque ahora mismo, por ejemplo, en un hospital no se exige un pasaporte COVID, ni siquiera a los acompañantes. Entonces, yo creo que es muy importante que el Gobierno, cuando adopte esa decisión, si la va a tomar, la explique muy bien a la población y que sea justa y adecuada a lo que vaya, es decir, a lo que esté persiguiendo. Cautelas. Luego veremos, a la vuelta de la publicidad, veremos qué es lo que ha dicho el alcalde de Pamplona cuando se le ha preguntado sobre esta cuestión. ¿Algo que añadir, señor? Sí, yo creo que son importantes 2 cuestiones. Más allá de la explicación, que lógicamente entiendo que se dará en su momento, previamente creo que habría que negociar, hablar, dialogar, es decir, con las partes implicadas. Creo que el diálogo es importante más allá de que se llegue a acuerdos satisfactorios para todo el mundo, porque a veces eso es imposible. Pero bueno, cuando menos sí que se hable, se negocie, se dialogue con esas partes, en este caso, pues con el sector cultural, con el sector hostelero o incluso con el sector sanitario, porque la señora Álvarez ponía evidentemente sobre la mesa que lógicamente también hay que exigir, si se va a exigir, si llega el momento en que se exija ese pasaporte COVID para entrar a un hospital. Es decir, hubo unos porque se centraba el foco mucho en la hostelería, en el sector del ocio nocturno, pero evidentemente... Y luego yo creo que las palabras del vicepresidente trascienden un poco. Yo creo que la idea del pasaporte COVID, en definitiva, lo que busca es impulsar de una manera, si se quiere, indirecta, más allá que las prohibiciones, impulsar de una manera indirecta la propia vacunación. Es decir, que quien vea que va a haber limitada parte de su libertad individual, valga la redundancia, bueno, pues para determinadas actuaciones en su vida, bueno, pues quizás le conduzca, siquiera indirectamente, a tener que vacunarse. Es decir, trasciende creo que esa cuestión por ahí. Sí, decía antes que había certezas, y las hay, pero también es verdad, como decía la señora Álvarez, que yo no sé si soy más proclive a contagiarme que Marta, por ejemplo. Pero en principio sí, tengo muchísima más probabilidad que Marta de que mi sistema inmunológico, porque tengo más edad, pues deje de protegerme, y por eso pues me pondrán pronto la 3ª vacuna. Pero sin embargo tengo mucha menos probabilidad de contagiarme que si tú, Marta, ahora mismo no estuvieras vacunada. Y eso es así. Nadie puede decir con certeza que yo no me voy a infectar mañana al salir por ahí. Eso es así. Por lo tanto, yo creo que sí que yo creo que hay que establecer algunas restricciones, porque esto es un problema de salud pública. Yo no digo a todas las personas en general, pero desde luego a todos los, igual también, pero a las personas no vacunadas sí, porque están poniendo en riesgo a terceros. Pero entiendo también que hay muchas dificultades legales para restringir una libertad de estas características, ¿no? A ponerte una vacuna o no. Y en ese sentido yo creo que para el ejercicio de determinadas profesiones, o lo que comentabas, no
sé si tú, Marta, o aquello de, no sé, pues yo qué sé, servir la comida en un comedor o algún tipo, hay algunas actividades, yo creo, o un acompañante de hospital, yo creo que sí, que debería exigirse estar vacunado, y eso que yo no soy de restringir libertades, pero claro, siempre y cuando mi libertad no esté perjudicando a un tercero. Bueno, pues en cualquier caso, a la vuelta de la publicidad hacemos una pequeña pausa. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho a propósito del pasaporte COVID el alcalde de Pamplona, Enrique Maya. Hay que decir también, claro está, que cualquier decisión que se toma para restringir cualquier cosa debe tener un aval judicial. Hasta dentro de un par de minutos. Seguimos en este dilema de hoy miércoles abordando, ya veremos, si futuras restricciones, dada la pandemia que parece estar de nuevo pues, en primera fila de nuestras vidas, cuando ya pensábamos que era una cuestión un poquito más laxa. En cualquier caso, estamos abordando la situación de cómo hacerle frente, y esa situación pasa por medidas, no sabemos si de carácter restrictivo, en fin, llámenlas ustedes como deseen, pero medidas para poder hacerle frente, que pueden llegar a finales de esta semana, a comienzos de la siguiente. Y una de esas medidas, lo contamos antes de esta pausa publicitaria, podría pasar, que no lo sabemos todavía tampoco, por enseñar el denominado pasaporte COVID, que no es otra cosa que un certificado de vacunación allá donde se requiera, bien en hospitales, bien en centros de hostelería, bien en los lugares donde se precisen, pero todavía no tenemos esa información. En cualquier caso, vamos a conocer, como les avanzamos, qué es lo que ha dicho el alcalde Enrique Maya, preguntado por esta cuestión. El alcalde de Pamplona no ve con buenos ojos implantar el pasaporte COVID para acceder a bares. En una ciudad grande como es Pamplona, que tiene turismo, que tiene mucha gente que viene de cualquier sitio, yo creo que se les sometería a los hosteleros a una situación muy complicada, ¿no? Cree que sería más fácil presentar el documento en lugares más amplios como discotecas para realizar así un buen control, aunque insiste en no volver a poner el foco en los hosteleros. Lo siguen pasando mal, y volver a personalizar en ellos el tener que controlar esos pasaportes COVID, yo lo veo muy difícil y lo veo una presión muy fuerte para ellos, ¿no? Entonces, que impere el sentido común y a ver. En cualquier caso, precisa. Yo no voy a discutir si en este momento hay que tomar medidas o no, eso es el gobierno quien tiene que hacerlo. Por eso pide a Salud que analice la relación entre el número de contagios y la presión hospitalaria antes de tomar medidas. Que el hecho de que estemos masivamente vacunados abre un horizonte diferente, debería haber otros parámetros de medida. Para no alarmar, dice, y ofrecer así una información clara a la ciudadanía. Bueno, pues son opiniones de alguna manera o declaración de intenciones pues, bastante previas, ¿no?, a lo que pueda suceder, señor Álvarez. Veíamos también en cualquier caso un posicionamiento no muy rígido, pero sí con mucha prudencia, mucha cautela, ¿no?, por parte del alcalde. Sí, bueno, una primera precisión. El pasaporte COVID, claro, tampoco es que hablamos todo el rato en este nivel teórico que no sabemos cómo va a ser exactamente, pero en Europa, que funciona, no es un certificado de vacunación. Pasaporte COVID se da en 3 supuestos: vacunado, habiendo pasado el COVID en los 6 últimos meses o teniendo una prueba, una PCR con 72 horas. Cierto. Es un matiz importante. Sí. Yo creo que lo que viene a decir el alcalde Maya, que es un poco lo que decimos nosotros, es decir, que siempre se pone el foco en el mismo sitio, ¿no? Entonces, en el sector hostelero, en el sector cultural, parece que son los culpables de todo, y entonces o bien se cierra, o bien se ponen aforos, o bien ahora se va a exigir un pasaporte, que claro, yo creo que lo que dice es cómo se va a controlar esto, que bueno, el señor Asiain ha dicho, ¿no?, habría que negociar, y yo creo que eso sería muy importante, desde luego, hablarlo con el sector, porque le puede producir efectivamente problemas, ¿no?, a la hora de hacer ese control. Yo vuelvo a insistir, para nosotros, antes de poner cualquier tipo de restricción, lo primero es que el gobierno tiene que cumplir con su obligación al máximo posible, y nosotros creemos que eso se sigue sin dar.
Se sigue sin. O sea, que antes de ir a estas medidas tan sí, porque nos encontramos, es que al final determinantes, siempre hay nos otras pasa lo opciones. mismo. Claro, entonces, cuando llega el momento que ya la cosa se empieza a disparar, pues, ¿qué vamos a decir todos? Pues sí, restricciones, lo que haga falta. Pero es que Y no el gobierno, estamos todavía a ese nivel. claro, el gobierno tiene que hacer lo suyo, tiene que hacer lo suyo. Han dicho, vamos a esperar la semana que viene. Pues a mí me hubiera gustado que esta semana se hubieran intensificado los rastreos, pero exponencialmente. Que nunca hemos agotado nuestra capacidad de hacer test, tanto que se presume 6.000 test se podían hacer en Navarra. No hemos superado los 2.000 prácticamente nunca. 1.000 y pico, no sé qué. Entonces, ¿por qué no hacemos más test? ¿Por qué no hacemos más test? Pregunto, Bueno, para pues, encontrar a esos 9 de cada 10 que dice la señora. ¿Alternativas a las restricciones, señora Falno? Pues alternativas a las restricciones, yo creo que ya se ha dejado claro. Lo que pasa es que la señora Álvarez se contradice, porque por un lado está diciendo que por hacer más test no se diagnostica más, ahora está pidiendo más test al gobierno de Navarra. Al revés, si hiciéramos más test saldrían menos porcentaje. Se están llegando a hacer se han llegado a hacer en las épocas de más ola, ¿no? En las épocas más duras de la incidencia del virus han llegado a hacer hasta más de 6.000 PCRs. Jamás se han hecho Navarra 6.000 PCRs, ha llegado, jamás. Navarra ha llegado a realizar. Señor Álvarez, por favor. 6.000, es que es terminar, mentira. señor Álvarez. Es falso. Pero si quiere usted, de verdad, ya sabe que está en el uso de la palabra, pero vamos a permitir que termine su exposición la señora Falno. Se han llegado a hacer hasta 6.000 PCRs, más de 6.000 PCRs en un día en Navarra, en las olas, pues sobre todo más duras, que han sido pues la segunda, la primera, entre la primera y la segunda ola, y la tercera, ¿no? Pues han llegado a hacer hasta 6.000 PCRs al día. Hay que buscar un aval jurídico, ya se ha dicho aquí, sabemos que tiene que pasar por el Tribunal Superior de Justicia, hay que argumentar bien por qué hay que tomar esa medida del pasaporte COVID, hay que incidir en que el mayor riesgo de infección está ahora mismo si no nos ponemos la mascarilla y sobre todo en los interiores, ¿no? En los exteriores, bueno, pues el riesgo baja. Si no se mantiene, lógicamente, también en los interiores la distancia de seguridad. ¿Y por qué la hostelería? Bueno, pues la hostelería no es es que el gobierno no es que tenga manía a la hostelería, todos nos relacionamos socialmente en la hostelería, vivimos en una cultura, somos mediterráneos, vivimos en una cultura de socializar y hacemos mucha vida pues en el entorno hostelero, y eso es así. Y allí, bueno, pues ha habido en las épocas de pandemia más dura, pues muchos de los contagios pues se han dado en la hostelería y todo el mundo lo sabemos. Entonces la hostelería, no hay que poner el foco solo en la hostelería, hay que poner también pues que probablemente esa implementación de medidas o ese pasaporte COVID también estará en el ámbito probablemente de eventos culturales y en centros sociosanitarios, porque también hay personas y pacientes muy vulnerables, sobre todo los pacientes ancianos, que ahora mismo hay 0 contagios en los centros sociosanitarios y, como también ha dicho mi compañero Miquel Assain, todo esto tiene que ir dentro de un marco de negociación y de consenso con la hostelería, pero yo creo que bueno, dentro de un aval jurídico y bien argumentado, con las cifras de incidencia y de contagios, la implementación de ese posible pasaporte COVID. Bueno, ahora le doy la palabra al señor Álvarez, que le veo con ganas de responder, pero permítame que dé la palabra al resto de acompañantes de la mesa. Señor Asquina, adelante. Sí, me han sorprendido, la verdad es que ahora mismo no lo recuerdo exactamente, no tengo los datos en la cabeza, porque además tengo bastante mala memoria, pero sí que me quiere sonar que los datos que daba la señora Álvarez entre 1.000 y 2.000, eso era normalmente en las olas, digamos, grandes, los datos de los fines de semana, o sea, entre semana se disparaban, creo recordar, duplicaban desde luego esas cifras con claridad. El último ejemplo, es decir, tengo el dato de este lunes pasado en el que se hicieron 3.246 pruebas, es decir, que superan ampliamente esos 1.000 y 2.000. Estamos en la guerra de las cifras, porque ustedes dan unas cifras que niega el señor Álvarez. No lo recuerdo, o sea, no las recuerdo, pero así hablo un poco de memoria, pero desde luego me suenan que superaban con creces esas y que esas que ella habla correspondían a los fines de semana en que sí efectivamente bajaban. Lógicamente, como he comentado antes, cualquier medida que se vaya a tomar previamente mediante diálogo, negociación con los sectores afectados y desde luego se ha comentado ya por mis antecesores en el turno de palabra, es decir, efectivamente necesitan de seguridad jurídica, es decir, no podemos tomar la medida que sea al albur sin tener en cuenta que puede ser, digamos... A los hechos nos podemos remitir, ¿no? Eso es, a los hechos, efectivamente, tanto
Aquí, con el toque como de queda, por ejemplo. En nuestra comunidad vecina, la Comunidad Autónoma Vasca, donde diferentes cuestiones que querían haberse sacado adelante pues fueron tumbadas por los tribunales, y en el propio Estado pues digamos los datos son elocuentes en ese sentido, pues bueno, porque se han tumbado también las cuestiones más importantes, o sea que seguridad jurídica absoluta necesaria para cualquier medida que tomemos. Bueno, yo creo que no se trata de poner en el foco a la hostelería o a las reuniones familiares o a las reuniones sociales en cualquier otro lugar, o en las discotecas, que por cierto ese es un tema que sí que tendríamos que valorar. Yo creo que se trata de poner el foco en los lugares de riesgo. Y es evidente que esos son lugares de riesgo donde uno se quita la mascarilla pues para comer, en casa, en las reuniones, y eso es así, pero no porque lo diga yo, eso es porque es una evidencia que es así, y por lo tanto lo que hay que evitar es contagios en esos lugares, y por eso hay que tomar medidas para evitar esos riesgos en interiores, que es donde lo hay, la mascarilla, la distancia de seguridad. No, yo lo veo así de claro. Claro, yo es que cuando me has dicho que es una ironía, ya me queda un poquito más tranquila, porque no me has dejado un poco con la cabeza al revés. Le ha costado decir que era una ironía, le ha costado medio programa, porque hasta que no hemos vuelto de publicidad no lo ha dicho. Pero digo, bueno, claro, digo, ¿más pruebas? Si son necesarias, si no, no. Porque mire, ahora mismo, si se hicieran, ¿a quién? Además la pregunta es ¿a quién? ¿Más pruebas? ¿A quién? Entonces, es que no vale decir vamos a hacer más pruebas. ¿A quién? ¿A quiénes? ¿En qué momento? ¿Por qué? Entonces, claro, a mí tampoco me vale, y lo siento, Marta, pero es que no me vale ese tipo de propuestas, cuando es que no las puedo valorar porque no sé a qué te estás refiriendo, ¿no? A quién hay que hacer pruebas. Lo que sí que tengo claro es que si ahora mismo se están haciendo 1000 pruebas hoy y eliges al azar 1000 personas en la calle, te aseguro que la tasa de positividad no va a bajar un 50%, pero un 49 o un 48 sí. Por lo tanto, eso es evidente, vamos. A mí es que los números me encantan. Bueno, señor Álvarez, pues nada, le veo muy activa con el teléfono, bueno, ahí, buscando datos. Buscando, claro. Aquí está. Sale todos los días. El lunes, pues ya pues no vamos a ir más lejos. Este lunes de esta semana, 15 de noviembre. Yo he leído en prensa 1.363 tests, 9,54% de positividad. Localidad, yo les recomiendo que lo sigan en Twitter. Es un chico que hace... Navarra no ha dado los datos correctamente. Pues, sin más. Datos ¿cuáles son las fuentes? Vamos a ver, ¿cuáles son las fuentes? Pero de Navarra, del gobierno de Navarra. Pero que estáis hablando de intervalos diferentes de tiempo. Esto sale todos los días. Es dato gubernamental. De este lunes, 15 de noviembre de este lunes. Pero el lunes los datos son del fin de semana. No, estos son los datos de los test hechos lunes referidos. ¿Y tú a qué te referías de los datos hechos el fin de semana? En un periódico publicado esta mañana en nuestra comunidad, referidos a los datos de este lunes, ayer, bueno, antes de ayer. Son datos distintos. Usted está dando el dato del lunes y usted está dando el dato que salió el lunes, pero ¿de qué? El martes, a ver, yo, por aclarar, es verdad que en ocasiones 6.000 no se han hecho nunca, la señora Alfaro lo sabe, me consta. Le reto a que me lo saque, apostamos un café. Que se han hecho más de 6.000 pruebas. 6.000 jamás. Pero te digo yo que un café, pero ¿dónde? En las olas gordas. ¿Dentro, en interiores o en exteriores? No, con restricciones y sin restricciones. Los test. Número de test. 6.000 no se han hecho nunca. 3.000, 4.000 sí se han hecho en las épocas peores, efectivamente. ¿Por qué? Para bajar la tasa de positividad, que es un elemento muy importante. Yo ya me he quedado tranquila. Ay, porque como no me ha contestado a la pregunta, qué lío tengo con la tasa de fuera positividad. de la cámara, no me ha contestado a la pregunta porque es evidente lo que digo. Entonces, no se están haciendo el número de test suficientes. El cribado, hay unos criterios de cribado, y esto solo hace falta leerlos. Los rastreadores van tarde, y como van tarde, no hacen los test cuando tienen que hacerlos. Entonces, no se trata de salir a la calle, efectivamente, y empezar a testear gente. Por cierto, los chinos lo hacen. Los chinos lo hacen. En una semana testeaban 11 millones de personas, a todos. Sale un positivo y testean a todos. Los chinos, los japoneses, las culturas orientales tienen otra forma de luchar contra el virus, que yo no digo que sea ni mejor ni peor que la nuestra, pero es verdad que lo hacen así. Ellos hacen a todos. Pero lo que sí dice la OMS es que por encima del 5% no buscamos bien, y este lunes teníamos un 9%. ¿Y esto qué significa? Pues que a lo largo, según eso, se va incrementando el número de personas a las que no se les encuentra y que están contagiando a otras, pero si es que es así de sencillo. Entonces, hablamos siempre de restricciones cuando ya
nos hemos que dejado hay otras llevar. opciones, eso ha quedado Eso es, que es lo que manifiestamente estábamos, claro. que es lo que estábamos Y hablando. con esto, y estamos poco a poco ya enfilando la recta final del programa, díganme, voy a utilizar una frase ya un poco manida del año pasado, ¿tenemos posibilidades de salvar la Navidad o no? ¿Cómo tenemos que afrontar este periodo? Como me miran como diciendo... Yo creo que sí, yo creo que sí. Del millón, yo creo que la si pregunta somos del todos millón. y todas responsables, yo creo que sí. Y siempre, bueno, creo que... Claro, esto ¿qué entendemos lo he dicho, primero por claro, salvar la Navidad? Lo he dicho ¿Qué es muchas veces, que yo creo que gran parte del éxito de todas las medidas restrictivas y de que salgamos pronto de esta o que salgamos mejor parados, pasa por la responsabilidad de cada uno y cada una. Y es que eso no lo puede hacer nadie por ninguno de nosotros, eso es así. Y yo espero que sí, que tengamos que igual pasar la Navidad pues de otra manera. Pero y a ¿cómo? lo ¿De mejor otra no nos manera? podemos ¿Y si juntar cabe 20? barruntar todavía Pues algo? bueno, No lo sé. yo me pienso ir a esquiar, por cierto, si me dejan. Sí, bueno, usted puede hacer, señora de Sí me Simón... dejan, sí me dejan. Hablando de la responsabilidad social individual y social a la que apelaba la señora de Simón, que comparto plenamente, me ha venido a la memoria, porque es de antes de ayer, prácticamente del domingo, es decir, lo que ocurrió durante la final del partido de pelota del 4,5 en el frontón Vizcaya, entre Unai Laso y Joaquín Altuna, es decir, que la organización tuvo que parar el partido porque había montones de espectadores sin la mascarilla. Y bueno, lógicamente en actitud en un partido de pelota jaleante, con lo cual, en fin, si alguien tenía virus los estaba propagando por todo el frontón. Es decir, creo que hablando de esa responsabilidad, a veces en determinados eventos, bueno, incitan quizás a que se te olvide, ¿no? Pero si desde luego estás con la mascarilla puesta, pues bueno, creo que no tiene nada que ver con esas actitudes, ¿no? Creo que hay que recordar, es decir, volver al principio. Tenemos que volver a recordar de dónde venimos, dónde hemos estado, a dónde no queremos volver, con lo cual apelar nuevamente a esa responsabilidad social. Más allá de que las medidas, como se dicen, sean las correctas, supongo que nos hemos equivocado por el camino, que nos seguiremos equivocando, que tenemos que seguir aprendiendo, pero bueno, para equivocarnos lo menos posible, ¿no? Pues estamos ya en el periodo de las reflexiones. Me quedo con esta última reflexión. Señora de Simón, una más. Pues cuidémonos todos para poder vivir de una manera mucho más agradable, más amable y poder salir a la calle, que a todos nos gusta mucho pasear y comer fuera, si nos lo podemos permitir, por cierto. Bueno, sencilla, señora Fanlo, adelante. Pues en primer lugar, la vacunación ha sido efectiva, a las pruebas nos remitimos, ¿no? Han bajado pues, el número de ingresos, el número de mortalidad. Decir que aquí se ha nombrado mucho a la OMS, pero decir que la OMS ha puesto ejemplo a España por la estrategia de vacunación, ¿no? Que se nos ha puesto ejemplo pues cómo hemos llegado a esos altos niveles de vacunación comparado con otros países de Europa, y ahí pues desde luego tenemos que dar la enhorabuena a la población, ¿no? que tiene muy interiorizada la importancia de la vacunación, no como en otros países de nuestro entorno en el que las tasas de vacunación son muy bajas y entonces sí que están teniendo pues muchos más casos y muchos más ingresos. Yo aquí desde luego seguir apelando a esa responsabilidad individual, que al final de cuentas es la responsabilidad de todos, ¿no? Yo creo que hay una gran conciencia social, la gente se está concienciando más con la vacunación, con las medidas y con las restricciones. También es verdad que esto está pues agotando mucho a la población, que así, bueno, pues estamos necesitando, hay un empeoramiento de la salud mental de todos y que bueno, pues que tenemos que seguir haciendo las cosas bien porque bueno, pues equivocándonos, y en base siempre este gobierno a la evidencia científica actual y a las directrices del Departamento de Salud Pública y a los epidemiólogos navarros y navarras que han estado trabajando día y noche, ¿no? Por intentar desentrañar cuáles podían ser pues las directrices más efectivas, pues bueno, pues en aras de todo el esfuerzo de todos, del gobierno, de la población, de los profesionales sanitarios, pues que se siga la gente vacunando y que se sigan, bueno, pues con esas medidas de restricción en la mayoría de los casos posibles. Señora Álvarez, terminamos. Sí. Bueno, pues yo me alegro que la señora Fanlo cite a la OMS, pero espero que la cite para todo, no solo para lo que le interesa, y efectivamente la vacunación, España en eso ha sido un ejemplo. Y yo creo que eso es gracias a la responsabilidad de la gente. Es que por eso, cuando se apela a la responsabilidad de la gente, es que yo creo que los españoles, los navarros, hemos sido muy responsables y hemos aceptado una vacuna con pocas evidencias por responsabilidad social y por responsabilidad colectiva. Sí. Por lo tanto,
Yo creo que sí, es decir, yo creo que nos hemos vacunado por responsabilidad, claro que sí, hacia nosotros y hacia los demás. Una vacuna... Me ha parecido que eso, que como que cuestionabas No, la vacuna por que lo una has vacuna dicho, recién, mucha gente en otros países se van, en otros países decía. pues ha habido gente que no se ha querido vacunar por miedo, y aquí por responsabilidad nos hemos vacunado. Por lo tanto, una vez que eso es así, yo lo que le pido al gobierno de Navarra es que de una vez por todas, que ya llevamos 6 olas, de verdad, cambie lo que hay que hacer, porque no hacen más que decir que es que lo hacemos todo muy bien y siempre vamos los peores. Por lo tanto, que cambien de una vez lo que hacen mal, para que la gente que es responsable y que está siendo responsable pueda salvar la Navidad, el verano y su vida diaria. Gracias a las 4 por habernos acompañado en este dilema, ya ven, lo que da de hablar, y de aquí a Navidad pues ya veremos cómo van las cosas. Gracias, de verdad, nos vemos la próxima semana con otro dilema aquí en Ahora Televisión. Feliz semana.